Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Gloria a Dios. Wow. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Él sigue haciendo milagros. Amén. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos cada uno de ustedes. De todo corazón le doy gracias a Dios porque estás aquí. Y quiero continuar lo que hablamos el día domingo. Fue el domingo, ¿no? Que dijimos vamos a continuar porque apenas como que empecé. Sí. Y tienes, y todavía nos dieron 5 minutos. ¿Sí? ¿Cuál fue el tema que le pusiste a la enseñanza? Aleluya. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 10. Y eso fue lo que hablamos, cómo permanecer conforme a la perfecta voluntad de Dios. Permanecer en la nueva vida que Él nos dio. ¿Sí? O prácticamente cómo permanecer conforme el diseño, el modelo que Dios diseñó, ¿no? Porque realmente si nosotros estamos aquí es porque creemos en un Dios vivo y un Dios real. Y ese Dios tiene su propia manera de pensar y de actuar, de pensar. Y nosotros fuimos creados por Él con un propósito, porque Él quiso que nosotros fuésemos sus hijos. ¿Sí? Y todos los que somos padres sabemos el amor que se le tiene a nuestros hijos, independientemente de lo que son nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros hijos, así como nosotros fuimos hijos también. Y nuestros padres siempre estuvieron ahí y estuvieron al pie del cañón a sus posibilidades. Muchos no tenían facultad para hacer muchas cosas porque ellos fueron limitados también. Y hoy que estamos en Cristo podemos comprender que independientemente de eso los debemos de amar y dejar ir, perdonar aquello que no hayan hecho, no porque ellos no quisieron, sino porque no pudieron. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si muchos de nosotros, nuestros padres no tuvieron, ¿sí?, al Dios vivo en sus vidas, pues no nos podían dar más de lo que ellos tenían. Pero sin embargo, el amor paternal estaba ahí. ¿Sí? Y gracias a Dios por ello, porque fueron instrumentos de Dios para que nosotros estuviéramos aquí. Yo no escogí a mi papá ni a mi mamá y creo que ninguno de ustedes, pero sin embargo, aquí estamos. ¿Sí? Y nunca Dios se ha equivocado. ¿Sí? Nunca Dios se ha equivocado. Él sabía por qué teníamos que nacer en ese núcleo familiar o en esa familia. Aleluya. Si te encuentras en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, recordando el versículo, dice ahora pues a Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y si le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos y que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso fue lo que Dios habló a través del Espíritu Santo y estableció en la ley aquel pueblo
ah, que quiso que Dios fuese a su pueblo. Y le pidió Dios, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vemos la condición del hombre caído, que es muy diferente a nosotros. ¿Sí? Nosotros ahora somos nuevas criaturas. Esa es tu naturaleza. Y tienes que aprender a mantenerte en esa naturaleza. No porque siento. Soy porque Dios me hizo. ¿Sí? Si tú le dices a un chango, chango, te sientes hipopótamo. Y aunque chango dijera que sí, no deja de ser chango. Porque la naturaleza de ese chango es chango. Aunque esté gordo y feo. Tenemos que usar el sentido común y el raciocinio para darnos cuenta nosotros, ¿sí?, que lo que Dios ya estableció está establecido por Dios. Punto. Cuando Dios crió a Adán y tuvo la buena ocurrencia de crearle a una mujer, porque fue buena ocurrencia, fue buena idea, fue buen plan, ¿sí? Porque si no hubiera mujeres, el cuento se acabara. Pero gracias a Dios, Dios crió a Adán y a Eva y veamos que los puso a ellos en un estado único. Y eran únicos. ¿Sí? Un estado extraordinario. En un lugar de puro ja. No sabían lo que era el afán, el trabajo, la enfermedad y el dolor, ni el sufrimiento. Absolutamente ni de marcas, nada. Usaban la ropa original. Vivían y ese es el estado real del ser humano. Que que lo original por el Creador. Patente de realeza de realezas. Y esa es la realidad. ¿Verdad? Ponte a pensar. Amén. Y sin embargo, vemos que una influencia externa influyó en ellos para romper el patrón o lo que estableció Dios. ¿Sí? Y todos conocemos la historia de la serpiente y la manzana y todo, pero veamos las entidades espirituales, como una entidad espiritual externa operó en un hijo de Dios. Con que Dios dijo, trajo la duda al hombre. Y tú tienes un estado hoy, así como Adán y como Eva, te redimió de la maldición. Y todos los días de nuestras vidas vamos a vivir con una posibilidad de que venga es el mismo sistema. Y venga una fuerza externa a decirte, porque tú crees que ya no te ama. Con que tú piensas que yo me olvidé de mis promesas. Siempre podemos estar vulnerables a eso. Pero viendo el cuadro y la historia bíblica, ¿sí?, sabemos que no nos conviene oír esa voz. ¿Sí? Yo no tengo más que, mejor prefiero recordar a Dios y sus promesas y la posición que hoy tengo, ¿sí?, que estar pensando cuándo el diablo va a venir a tirarme una mentira. ¿Sí? Eso se llama madurez espiritual. ¿Por qué? Porque, verás, ponte a pensar, hay gente que siempre está hablando del diablo, debe de estar hablando de Dios. ¿Por qué? Porque no sabe valorar su estado. No sabe equilatar su estado. ¿Sí? Yo soy lo que Dios dice. Ahora, ¿yo hice que yo fuese lo que yo soy hoy? No, Dios lo hizo. ¿Te tienes que esforzar por algo? No, es que no he orado mucho. ¿Y qué tiene? Eso eres, Dios lo hizo. Usted ora mucho para ser mujer, más mujer, más mujer. No, usted es mujer por naturaleza.
¿Sí entiendes? Ahorita dijo la persona, ¿quieres fluir en poder? Ponte a orar. Ese es otro asunto. Fluir en poder, tú tienes poder, yo tengo poder, pero ¿cómo vamos a fluir en poder si no estoy en comunión con Dios? Pero el hecho de que tú no estés en comunión con Dios no quiere decir que tú no eres lo que Dios dice que tú eres. Esa es tu decisión, tener o no tener comunión. ¿Sí me explico? Mucha gente ha dejado de tener comunión, no porque odia a Dios o porque tiene problemas con Dios o con el reino de Dios, no. Está en guerra, está peleando. ¿Eh? Y en el nombre de Jesús agarra el rifle, ta. Los que de verdad son creyentes y van a guerras, que están sujetos a las autoridades. Mis hermanos tienen un hijo en el ejército ahorita, y te aseguro que si él llegara a ir a un encuentro, allá no se va a quitar el Jesús de la boca. ¿Por qué? Porque todos haríamos lo mismo. No más él. ¿Sí? Y no es que esté orando, es que sabe bien que si le toca despedirse de aquí, pues quiere ir con el pasaporte en la mano. Sonríale que Cristo le ama. Todos estamos dispuestos a que haya algo que venga a tu vida, pero la posición es tu posición. Eso te quiero decir. ¿Por qué? Porque si tú no valoras tu posición que ya Dios te dio y Dios te puso, tú vas a pensar más en lo que el diablo hace. ¿Y por qué tenemos a tanta gente hablando más del diablo que de Dios dentro de lo que es la iglesia cristiana? Por la enseñanza. Se habla más del miedo que de la victoria. Se habla más de los demonios que de los ángeles de Dios. Se habla más del poder del diablo que del Espíritu Santo. Y de la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué traen en el corazón? Una doctrina de miedo. ¿Sí? Y la plataforma, el fundamento, el cimiento de nosotros, ¿sí? No es el cimiento de nuestra fe. La fe es el cimiento de nuestra posición. Si tú no estás parado en la palabra, vas a estar parado en ideologías. Y de repente, por pensar incorrectamente, vas a comenzar a hablar incorrectamente y actuar incorrectamente. Tenemos mucha gente sufriendo por falta del orden divino. Dios estableció un orden, ¿sí o no? Ok, ¿qué fue y qué hizo la serpiente? ¿Rompió qué? El orden. Y al romper el orden, el hombre trajo la muerte. No la serpiente. El hombre trajo ¿qué? Bueno. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Fue rebelde a lo que Dios dijo. ¿Sí? Todo el evangelio. Aquí está la fórmula de todo el evangelio. Jesús vino, ¿sí? Y murió. ¿Sí? Pero estableció con la resurrección la obediencia. Hablamos de la muerte, pero no hablamos de la obediencia. Tienes que hablar que la muerte del hombre, la separación de Dios con el hombre, fue la rebeldía, fue lo que abrieron ellos, la dimensión de la rebeldía. Jesús trajo la dimensión de la obediencia. ¿Puedes verlo? Ok. Entonces nuestra nueva naturaleza por ser hijos de Dios es la obediencia. Esa es nuestra naturaleza. Yo quiero ser obediente. Imagínate que un chango hablara y dijera, yo quiero ser chango, fíjate. ¿Cómo te ibas a reír? Porque lo estás viendo, chango. Y de eso es lo que quiero de que quede en tu corazón. Tú eres lo que ya eres, por Dios. Entonces, tu naturaleza es la obediencia. Derribando todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. Eso es lo que estoy haciendo.
Estamos derribando argumentos. Eso es libertad, no libertinaje. Porque la obediencia te va a permitir a ti estar en paz. ¿Cómo se piensa mejor, humanamente hablando? ¿Mortificado o en paz? Eso es. ¿Qué tenemos ahorita? Una multitud de gente que viene a la iglesia a conseguir paz. Donde Él es paz. ¿Sí? La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Dijo, el que te dio la salvación, te dio la nueva vida en Cristo. Y ahí venía la paz. Entonces, ¿usted tiene paz? Sí tengo paz. ¿Por qué? No puedo tener el autor de la paz adentro de mí y está en una hamaca. Con un coco ahí, esperando ahí, que te caiga el 20. Por eso vemos que aquí en Deuteronomio pide eso. Ve conmigo con ese gozo que tienes. A Gálatas 5:13. Diga gloria a Dios, aleluya. Lo voy a invitar a que mi hermano los invite al béisbol. Verás que gritón en el béisbol. Y nadie les paga porque griten. Solos una gritería tiene ahí. Te lo digo porque, ¿por qué dice eso? Yo he ido con él al béisbol y lo he visto gritar. No es para que no me vuelva a invitar, sino que para que... Aleluya. Ya se armó. Aleluya. Hablando de armadas, ¿no? Gálatas 5, versículo 13. Diga, voy a leer la Biblia. Voy a oír hablar a Dios. Y voy a dejar que Dios me hable. Y Señor, en tu nombre, yo le hablo a todo demonio de incredulidad que sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Y libero el espíritu de obediencia, que es mi naturaleza en el reino, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, cuando me cayó el 20 de la obediencia, hasta la perrita que tenemos en la casa le puse obediente. No, para que agarren las manos de mis niños. O sea, tienes que usar fuerza, fuentes de recordarte. Si tú por naturaleza fluyes en obediencia, cuando te hablan de rebeldía, te hacen, ¿qué es tu? Porque es tu naturaleza. Pues. Puedes percibir la libertad. Puedes agarrar la libertad en el aire, ¿no? Eso es. No importa lo que ha pasado en el pasado, mijo. Lo que importa es lo que hoy hacia adelante puedes hacer. Y poco a poco, y vas a empezar a vivir de una manera. Y nuestros niños, estos niños que tenemos aquí, van a disfrutar eso. Va a ser natural para ellos la obediencia. En medio de una situación donde está el mundo, pues, cuando ha estado bien, ¿no? Pero hoy lo vemos más moderno, pero Dios también sigue haciendo lo suyo. Dice el 13 en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros no está hablando de mí, está hablando de todos nosotros, los que somos creyentes. O sea, tanto te está hablando a ti, como Eduardo te está hablando a ti. ¿Sí? No, pero es el pastor, hermano. Está hablando del mismo espíritu. Aquí no hay posición para la palabra. La palabra es directa, para sus hijos. Yo soy hijo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis. ¿Está escrito eso? ¿Está escrito? Está hablando de la libertad espiritual. Está hablando de la libertad emocional. O sea, del alma, de la voluntad, de la inteligencia, de los deseos, de las emociones. Libre. Diga, qué bueno que vine.
Porque esto es provisión divina. ¿Sí? No es para que, no, es para que allá afuera lo lleves. Y de repente puede venir un comportamiento X. Y recuerda algo. ¿Cómo se bailaron a Adán y a Eva? Así me quieren bailar a mí. ¿Y qué te quieren robar? Lo que tienes. Yo nunca he visto en la historia de la delincuencia que un ratero fue a robar algo que sabía que no había. O que no tenga valor. ¿Sí me entiendes? El valor que tú tienes y el valor que yo tengo es el valor que Dios determinó en nosotros. Y Él viene con dardos, dice. ¿Sí? Y dice que apagues el fuego, dice el Señor, de los dardos. Ahí está todo, ahí radica todo. ¿Por qué? Porque siempre te van a querer robar lo que tú tienes, la libertad. Fíjate, en cuanto viene un ataque y hace el efecto del ataque, el comportamiento es raro en la persona. Pero cuando viene un ataque y el creyente destruye el ataque, suelta el misil de la obediencia. Lo único que tiene que hacer es aplastar un botón. Sale el misil de la obediencia. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y ese pensamiento lo llevo cautivo a la cruz del Calvario y con el... ¿Sí? Los misiles autodirigidos en las guerras, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Tiran el misil. Y tiraron un misil. Y los que están contra, ¿no? ¡Ting! ¿Y quién va? El misil va a destruir al otro misil. Pero ellos no fueron tocados. Y yo sé que somos una iglesia para no ser tocados. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me ama el Señor. Nomás por eso. ¿Sí? Pero yo soy el que tengo que aplastar el misil. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay diferentes situaciones en nuestras vidas, y porque en cada situación de nuestras vidas necesitamos ejercer lo que dice la palabra. Somos libres, fuimos llamados a la libertad. ¿Sí? Y ahí especifica bien que la libertad que tú tienes y que yo tengo, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Testimonio, ejemplo, o lo que yo he descubierto dentro del cuerpo de Cristo. De repente en mi caminar con Cristo comencé a observar que gente comenzó a hablar de la libertad en Cristo, y es un tema real, pero volvían a hacer las cosas de la carne. Hablaban palabras obscenas, fumaban, destruían su cuerpo con diferentes alcohol, tabaco, droga. ¿Por qué? Porque violaron la libertad. No, la libertad no es para la libertad que tenemos no es para la carne. Porque somos templo. Y todas las personas que yo conocí que no respetaron este versículo, todos ahorita están enfermos. ¿Por qué? Porque la libertad que tú tienes debe de estar en tu espíritu, debe de estar en tu alma y debe de estar en tu cuerpo. ¿Sí? Aunque tú menciones 55,000 veces la gracia de Dios y proclames la sangre de Cristo, usando la libertad para la carne, estás autoengañándote solo. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios quiere que yo le sirva? ¿Cómo quiere Dios que yo le sirva? No cómo yo le voy a servir a Él. Libre en el orden de Él. ¿Sí? Libre en el orden de Él. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos, ¿qué?
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Servidos por qué? No dice por interés. Por amor. Los unos a los otros. Entonces, Dios quiere que le sirvamos a Él, sirviéndonos. Ahí está una característica de dónde empieza el servicio a Dios. ¿Cómo voy a servir a Dios si no te sirvo a ti con amor? Nomás ando buscando los intereses que yo veo que puedo obtener por ti. Eso no tiene nada que ver, eso es carne. ¿Sí? Muchísima gente está viviendo y va a seguir viviendo erróneamente porque Dios fue y es el Señor de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que velar y cuidar por lo que Él es en nuestras vidas. ¿Sí? Hay un orden en el espíritu que debe de existir siempre. Pero todo parte de quién eres tú. No creas que Dios ignoraba la participación del diablo. No creas que Dios, ay, se descuidó Dios. ¿Sí? ¿No han oído esa frase que dicen, Señor, toma en control? ¿Sí? ¿Cuándo Dios ha perdido el control? Nunca, por su naturaleza no lo puede perder. Porque es omnipotente, omnisciente, todo lo siente, todo lo sabe. ¿Sí entiende? ¿Por qué la gente dice? Porque oyó como los pericos repite y repite, repite. Pero son mentiras. Se dice, Señor, sé que tú nunca has perdido el control, el que lo perdí fue yo, Señor, perdóname. ¿Sí? Perdí el juicio. ¿Sí? Por eso el orgullo, la vanagloria, la última palabra que Dios me enseñó fuertemente, la vanidad, el querer que tú seas importante, que te reconozcan, eso es un demonio pesado. Te infla como mi esposa infla el pavo. No, te pone. Por eso tienes que tener mucho cuidado con esa realidad de la vanidad. La vanidad, sin darte cuenta, quieres que te estén aplaudiendo. Tienes méritos. Esa es la vanidad. No las bolsas Coach ni los zapatos altos. No. ¿Por qué? Porque la vanidad altera tu estado. Es para la carne. Y qué bueno que vine. ¿Cómo en el béisbol tiene una gritona, hermano? Enséñanos aquí. Aleluya. Allá había un ángel atrás, nomás que últimamente no sé qué. ¿Qué le ha pasado a mi ángel que tengo allá atrás? ¡Ánimo! Gritaba ya ahora ya. Está muy serio el ángel de la guardia ahora. ¿Has aprendido algo hoy? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. ¿Fuimos qué? Muévete en esa libertad. Pero mientras tú estás moviéndote en esa libertad, te hago recordar que pensamientos, ideas, pueden venir. Pero en cuanto lo detectes, suéltale el misil. Ahora, si tú fuiste llamado a esta posición y la unción está en tu vida y el poder está en tu vida, ¿sí? ¿Dónde está el poder tuyo? Déjame explicarte algo. La fuente del enemigo está en él. La fuente de Dios está en mí. ¿Cuál será más rápido? Abra la boca. E inmediatamente, en cuanto detectes el pensamiento, abre la boca. Yo no voy a permitir eso en el nombre de Jesús. Ahí está el misil. Ahora, ¿sabes cuándo ha fallado un misil de Dios? ¿Sabes qué misil lo puede superar a él?
Ninguno. No existe ningún misil del diablo que pueda superarlo. No podemos comparar a Dios y al diablo, pues. No podemos comparar el poder que tiene el diablo al poder que tiene Dios. No podemos. La iglesia tiene que entender ese principio. Ya quitar del pedestal donde ha puesto al mismo demonio y donde lo ha puesto en su propio corazón, ha establecido esa mentira. No compare el poder que tiene el Dios con el diablo. Por favor, nunca lo haga. Suelta el misil y con gusto ríete en cuanto el misil vaya en el aire, porque ya está hecho. Si no explota, luego diga, ay, explotará. Esa es la iglesia. Así debe de operar la iglesia. Así debe de caminar la iglesia. ¿Entendió? Vívelo. Día a día, vívelo. Son mentiras que ninguno de nosotros no tengamos. Todos los días, por una razón u otra, cosas vienen. Muchas no son del diablo, son de nosotros mismos. ¿Sí? Ideas de nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros mismos a veces no te vayas a soltar un misil tú solo, ¿no? Diga gloria a Dios. No, Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que no te va a dar más carga de la que tú puedas soportar. O sea, está garantizado que no te vayas a dar tú solo un misilazo. Sí. No tengas miedo. Diga gloria a Dios. Ve conmigo a Filipenses allá adelantito. A Filipenses, capítulo 2. Diga gloria a Dios. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por qué. Nada lo hagas por. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por pleito, voy a hacer esto para pelear o para que yo me vea bien. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahí está cómo Dios quiere que le sirvamos a Él. Si no aprendemos a servirnos nosotros, no podemos servir a Dios. Y me gusta aquí que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Sí? ¿Con qué? Fíjate, tú eres el humilde, ¿no? Ok, humilde pero tonto. Porque tienes que discernir aquel que es el cuerpo de Cristo, aquel que está buscando a Dios y quiere el orden de Dios. Porque hay gente que trae la bandera de cristiano, pero lo que menos quiere es el orden de Dios. No quieren el orden de Dios, son mentiras. Quieren usar a Dios y quieren usar a los cristianos. A mí una vez me confrontó una persona y me dijo, los cristianos deben de ser humildes y sencillos, pero no mensos, le dije. Se me queda viendo. Eso es orgullo, no, le digo. Ahí es el Espíritu de Dios nos da la sabiduría cómo actuar con los que son movidos por demonios, le dije. Se dio media vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios siempre. ¿Sí? Pero cuando tú detectas a alguien que realmente quiere a Dios, ama a Dios, tiene un corazón dispuesto para el orden de Dios, tienes que actuar con él como está aquí. Porque esa persona ama a Dios. Nadie puede obligar a nadie a que ame a Dios.
¿Sí? Eso es voluntad propia. Si fuese así, Cristo hubiera llegado con un ejército, hubiera establecido gente en la tierra, y aquí nada que si quieres o no quieres. Como los caballos nos iban a errar. Tú eres del reino de Dios, órale. Y Dios dijo, no, ese sistema no lo quiero el amor. ¿Sí? Tienes que saber discernir quién trae el fierro del diablo puesto, porque la gente voluntariamente está pidiendo la marca del diablo. ¿Cuál es la marca del diablo nomás? El Espíritu Santo te revela quién no quiere el orden de Dios. Vivir el orden de Dios es decir, hágase su voluntad en mi vida. La voluntad de Dios aquí está escrita. Esta es voluntad que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ser humilde. No dice tonto. Humilde es que tú sepas que lo que estás haciendo dentro del cuerpo del reino de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, el servicio a los demás, lo estás haciendo para el Señor. Porque esto no es un club, es una iglesia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el 5, haya pues en vosotros, fíjate bien, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en, ¿cómo dice en otra versión? Permite que esa misma actitud y propósito y mente humilde esté en ti, la cual estaba en Cristo Jesús. Ok. Que sea tu ejemplo en la humildad. El humilde, el autor de la humildad, que es Cristo, un día llegó al templo y pateó a los mercaderes, les tiró todo el changarro que tenía. El humilde. ¿Ven la humildad? Dijo, han convertido, ¿qué? Es recta la humildad. Han convertido la casa de mi padre en mercader. Ahora, ¿qué convirtieron? En aquel tiempo la iglesia era donde se congregaban. Ahorita la iglesia está aquí. Está aquí. Entonces tú puedes discernir cuando en un corazón de una persona han convertido en mercader la inteligencia bíblica y ahora usan principios bíblicos. Te charolean con versículos bíblicos, pues son unos perversos. Y hermano, gloria a Dios. Y musiquita cristiana ya. Tan asco. Eso es dar asco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo que están tirando no lo van a volver a recuperar. Pasan los días, las semanas, los meses, los años, y cuando menos les caiga el 20, si le llega a caer el 20, se les fue la vida. Quiere decir, un día le bombardearon, le tornó el misil adentro del corazón del diablo, se envenenaron y ahora traen envenenando a otros. Por eso yo te recomiendo, huye de aquel que tú detectes, huye. Es más peligroso uno que no se cuidó o que no se cuida que uno que no conoce. Porque el que no conoce tú tienes poder sobre de él. Y también sobre el otro, pero el otro es persuasivo con la misma palabra. Yo por eso me encuentro con gente que, yo inclusive con ministros, hablo con ministros, bueno, ahora ya no lo hago tanto, pero normalmente cuando yo detecto un ministro que no quiere la libertad en Cristo, hay ministros que quieren el sufrimiento. No, tenemos que luchar, tenemos que sufrir. O sea, están desmintiendo la obra redentora de Jesús.
y pelean. Yo conozco hombres letrados y reconocidos que niegan que Isaías 53 está vigente. Si Él dijo que pagó por nuestros dolores y por nuestras enfermedades, está pagado. Ahora, si tú crees en eso y no crees que está vigente, tú niegas. ¿Sí entiendes lo que estoy hablando? Ten mucho cuidado de tu posición que tienes. ¿Cuánto te tienes que esforzar por la posición que tienes? Nada. Yo me estaba bañando hoy y de repente vino un misil, ¿no? Y le solté el misil. Verás el brinco que tenía en la regadera. Porque yo sabía que el misil iba a hacer su efecto. No es mi sentimiento. Pero si yo hubiera dejado que ese misil hubiera explotado, no estuviera aquí parado. Porque vienen para destruirte. No andan tirando, ay, lo voy a ver cómo reacciona. No. Te tiran a dar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La manera como Dios se movió, como Jesús se movió. Compórtate como Cristo. Cuando yo hablo fuerte en este tema de que ser manso, pero no mensos, mucha gente, pero no entienden el concepto. Que mi actitud es detectar lo que está contra Jesús. Hoy encuentro personas lindas, hermano, que conocieron el Evangelio, se movieron en el Espíritu y ahora están siendo doctrinados por sectas de demonios, testigos de Jehová, que niegan la evidencia del Espíritu Santo, dándole la bienvenida en sus casas, donde es antibíblico. La Biblia dice, no los recibas. No te contamines con nada de ellos. ¿Por qué? Porque han perdido todo han perdido. ¿Por qué? Pues la salvación es algo súper poderoso, ¿no? Sirviera a Dios, salmos, a la manera de Dios, en el Salmo 100, ahí vas a encontrar el Salmo 100. Diga gloria a Dios. Dice el versículo 2. Servir a Jehová con alegría. ¿Sí? Joel nos decía ahorita cuando él nos motivaba en la alabanza, que no es por el sentimiento, dijiste, ¿no? No es el ambiente, ¿no? Me llamó mucho la atención porque me llegó una revista de los que promueven todo lo que las iglesias ocupan. Hay una compañía muy millonaria que se dedica a vender todo lo que venden para una discoteca, pero para las iglesias. Y iba a agarrar la página web para tenerla. ¿Para qué? Pues, ¿para qué la quiero? No, todo el stage te hacen todo para que te hacen una atmósfera, un ambiente. Te prende la luz, mano. Luces violetas, luces esas, neón, láser. Y también daban unas ofertas de unos tipos de pistolas que mientras estás en la alabanza tú tiras rayos de luz. A ese punto ha llegado la iglesia. Pero tengo buenas noticias para ti. Así como el diablo sigue haciendo cosas dentro, Dios tiene un remanente. Y ese remanente es el que sabe cuál es su posición.
sabe que nomás hace, ahí está el misil, sabe que él vive con libertad. Tú debes de vivir en descanso y en paz. Si tú estás en descanso y en paz, todo lo demás lo vas a poder mover. ¿Sí? Te voy a decir una de las cosas que vas a poder mover. La pastora dijo, oras, fluyes en poder. ¿Tú crees que una persona que primero está arreglando el problema va a orar para que fluya el poder? Y eso tienes que estar en descanso y en paz. Entonces Dios tiene gente en el mundo. Yo sé que hay gente en el mundo que vive en descanso y vive en paz. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Dice que ya vengas con el regocijo. Ven con el regocijo. No dice ven por regocijo. Porque ese es tu estado, pues. Voy a la iglesia, wow. Yo vengo con regocijo. ¿Qué es la mentalidad de la gente que no sabe su estado, su posición? Pues tú sabes, vamos a la iglesia, ya Dios repara. Dios proveerá. Ahora, no estoy contra de eso. Yo estoy hablando de personas que ya saben cómo deben de comportarse. Eso es madurez. Pero si hay personas que dicen, no, pues voy a ir a la iglesia a buscar de Dios, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Le ayudamos, oramos por ellos, pero no es el estilo de vida de un creyente. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Aleluya. ¿Qué produce el mantenerte en tu estado? ¿Qué produce el siempre permanecer en ese estado de seguridad en Cristo? ¿Qué va a producir? Pues paciencia, paz, el fruto del Espíritu va a fluir como natural en tu vida. Lo que tú ocupes lo vas a poder usar. ¿Por qué? Porque qué suave. Tú nunca has estado en una situación donde pasas una necesidad y dices, sé que si voy con esta persona me va a sacar de esto. A mí muy frecuentemente me han hablado personas y me dicen, sé que si usted ora por mí esto va a pasar. Y tienen fe en eso, digo, ya tienen fe en eso. Digo, ya vienen listos. ¿Por qué? Porque creen que Dios me usa. Pero yo no lo voy a hacer, es Dios que lo va a hacer, dejándome usar a mí. Pero es muy importante que la gente crea que esto va a suceder. Y oramos y se resuelve. ¿Sí? Diga gloria a Dios. El gozo, la paz, la libertad son síntomas. Hebreos, ve el libro de Hebreos. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28. ¿Cómo queremos que Dios le sirva? Le sirvamos. Amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ahí está tu estado. ¿Un reino qué? Inconmovible. El reino ya está en ti. Ahora, ¿estaba en Adán y Eva el reino? Sí. Pero la influencia externa fue lo que lo hizo. Entrar a la dimensión de la desobediencia. En Cristo nosotros entramos a la dimensión de la obediencia. Fácil. Así es sencillo. ¿Sí?
¿Qué pasaría si en los Estados Unidos no hubiera doble ciudadanía para los mexicanos, a los que obtienen naturalización en este país? Tuvieran que renunciar a la ciudadanía de México y quedarse ahora con la ciudadanía estadounidense. Y puedes decir, nací en México, pero renuncié a su ciudadanía por la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Sí o no? Ok. Usted nació en Cristo. Usted no tuvo que renunciar a una ciudadanía. Mira, la hermana se va al béisbol. Gloria a Dios. Dice. Gloria a Dios. ¿Ve? Usted nació en Cristo. ¿Te gusta el estado que tienes? Nosotros nacimos en Él. Hermano, pero arránquele la hoja y tírela entonces si no cree. ¿Sí? Nuestra ciudadanía está con el Señor. Y estamos leyendo el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Un reino qué? ¿Qué entiende por inconmovible? Que nada lo puede mover. ¿Por qué se le movió a Adán y a Eva? Porque ellos se dieron. Es todo. Nada lo puede mover, pero estamos investidos de libre albedrío, que dice Dios. Ahí ustedes. Habiendo recibido un reino, ¿qué? Qué hermoso es eso, ¿no? Eso es motivo para hacer una carne asada bajo el árbol con mariachi. Pronto, hermano, nomás me llegan los millones de dólares que estoy esperando. De repente te va a llegar un auto a tu casa, pip, pip, vengo de parte del pastor, le espera para cenar una pachanga allá bajo el árbol. Solo lleve hambre, nada que una ofrendita de amor. Yo estoy loco en ese aspecto. Es una razón para hacer cosas grandes. Siempre nosotros nos limitamos a cosas que no valen la pena. Pero ya es tiempo que la iglesia se dé cuenta cómo Dios quiere que le sirvamos. Sí, hay gente que se está deshaciendo haciendo obras, cosas, pero no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Los están usando hombres sinvergüenzas. Hombres que los están manipulando y controlando. Y cuando estás viendo la verdadera mano de Dios, lo pones en tela de juicio. Te voy a decir por qué pones en tela de juicio. Porque no sabes tu posición. Tienes que saber discernir entre el bien y el mal. Tienes que saber cuando las cosas son de deber y cuando son de veras, tírate. Invierte, muévete. Muévete con libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás dejando misiles que lleguen a ti. ¿Sí? No le dé las obras a Dios, dale las primicias, dale lo mejor a Dios. Mira lo que dice ahí. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos. Mediante ella sirvamos, mediante que la gratitud, sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Sirviendo a Dios con temor y reverencia. Te voy a poner un ejemplo. Hace no mucho tiempo una persona me abordó y me dijo, no, yo me fui de su iglesia, pastor, porque usted habla muy recio, pero la ventaja que tiene usted es que Dios lo oye a usted. ¿Y qué estás haciendo con gente que Dios no oye? ¿Para que te hablen bonito? ¿Pero te estás haciendo sonso solo? ¿Tonto solo? O sea, ¿qué pasa? No saben discernir. ¿Por qué no saben discernir? Porque quieren servir a Dios a su manera. Servir a Dios a la manera de Dios. Voy a hacer lo que tenga que hacer, conforme a la perfecta voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo disfrute mi estado y la posición que tengo, porque estoy en un reino inconmovible.
en una posición maravillosa. Nací en Cristo. No tuve que renunciar a ninguna ciudadanía. Soy nueva criatura. Pertenezco a un reino inconmovible. Diga inconmovible. Y te lo repito, Adán y Eva vivían en el mismo reino. Pero ¿por qué se les movió? Porque ellos tenían la libertad de darlo y lo dieron. Y tú también tienes esa libertad. Pero si Dios dice que sí, sí, pero Dios te hizo a ti a su imagen y conforme a su semejanza. Tú eres un muy poderoso. Y yo soy poderoso. Ahora, ¿cómo fluye ese poder? ¿Cómo fluye ese poder? Porque es un tema que vamos a estar indagándolo. Tiene que haber una manera de cómo. Si tú no sabes tu posición, ¿cuándo vas a saber el poder que tienes? Nunca. Necesitas saber el poder, la posición que tienes. No hay como dormir en paz y contento que levantarte. Soy indigno pecador. No. Diga gloria a Dios. Aleluya. Estamos en Hebreos, ¿no? Ve a Colosenses 3. Aleluya. Ahí en Colosenses capítulo 3. En Colosenses, Hebreos. Dice la palabra en el versículo 23. Y ciertas cosas que hagas, no, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Ahora, ¿qué quiere decir? Hazlo de corazón. Hazlo con el nuevo hombre, con el que nació de nuevo, el que está investido de poder, el que tiene un estado con un reino inconmovible, el que no tuvo que renunciar a ninguna ciudadanía. En la carne yo nací en México, en el espíritu nací en el reino de Dios. Gracias a Dios que me voy en el espíritu, no en la carne. O sea, el acta de nacimiento para nada me va a servir. Se queda aquí en la tierra. ¿Cuántas actas de nacimiento quedaron tiradas ya? ¿Sí o no? Vete a saber dónde quedaron las de mis bisabuelos, tatarabuelos. Archivos se acaban, se tiran. O sea, pasaron por este mundo, ¿no? ¿Y tú qué crees? Aleluya. Colosenses, pero Colosenses 3:23, la escritura nos dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Lo que yo estoy haciendo lo hago como para el Señor, no para el hombre. Pero ¿cómo dice que nos amemos los unos a los otros? Cuando dice como para el Señor es que uses el sistema del Señor, no el sistema de los hombres. Por eso es que tenemos ahora muchas organizaciones con fundamentos, ¿sí?, que ellos mismos establecieron como verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Es el único, que es la única verdad. No hay enredo aquí. Por ejemplo, hace unos días me di a la tarea de hacer una investigación de una secta, de una organización que es muy grande en los Estados Unidos principalmente. Y patrocinan iglesias en todo el mundo. ¿Sí? Y vi cómo tratan psicológicamente y con demonios en asociación para manipular y esclavizar a la gente. Porque son demonios los que están detrás de ellos. Ellos no se mueven en el espíritu, pura carne, pura disciplina carnal. Pero están sobre ti, 24/7.
Cualquier falta que cometas, vas a juicio. Y te sientan entre 4 o 5 changos que están peor que tú, o sea, endemoniados, ¿no? Y ellos deciden cómo hacer haz de cuenta una corte marcial. Y hasta que cumplas, te quedas y sigues o te expulsan. Y la gente ahí está. Y dices tú, si no son tontos, no, son reos. Sangrilletes, están vendas, esclavos, exactamente esa es la palabra, son esclavos de el mismo demonio, usando hombres, usando supuestamente el nombre de Dios. Organizaciones multimillonarias, poderosas. ¿Y qué vino Jesús a hacer? A libertar al cautivo. Por eso necesito que tú andes en libertad. ¿Para qué? Para que comiences a orar y comiences a declarar la palabra y ates los demonios. ¿De qué dijo? De esclavitud. Señor, yo en tu nombre envío tu palabra y rompo todo reja, toda cadena de esclavitud en los corazones, en las almas de los hombres, en esta ciudad. Esa es la manera correcta de orar. Estás aplastando misiles, traca, traca, pum, pum, rompiendo cadenas. ¿Sí? Tú nomás dile cuando te encuentres uno de esos sectas que quiere hablar contigo, dile, lee lo que es la función de la sangre de Cristo y se te van a ir volando. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo libera. La sangre de Cristo libera, rompe cadenas. ¿Sí? Un demonio no quiere oír eso. Por eso cuando invocamos la sangre de Cristo, hace cosas extraordinarias. ¿Sí? No vivamos fuera de la voluntad de Dios. Por último, quiero dejarte saber aquí que todo lo que hagáis, hazlo de corazón, como para el Señor. Hazlo para el Señor. Tú haz lo mejor que tengas. Siempre. Cuando vienes a la iglesia, no vengas a ver cómo me ven los hermanos, cómo me he visto. No, tú para el Señor. ¿Sí? Si sabes que tienes un servicio, cuida tu día de trabajo, no te afanes. ¿Por qué? Deja energía para Dios. Tú tienes dominio propio. Dios te dio un espíritu a ti de poder, de amor. Si sabes que vas a venir, no quemes los cartuchos. ¿Sí o no? No se hagan. Si supieran que van a tener una pachanga un sábado, hasta cierta duermen, no, porque hasta el sábado la pachanga. Para eso sí. Por lo menos yo sí hacía eso cuando no era cristiano. Yo me echaba un siestazón de 3 horas, 4 horas porque la noche iba a ser larga y tendida. Y mi cuerpo sabía que era viernes. ¿Por qué usábamos la inteligencia natural y ahora no la podemos usar para las cosas de Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta espiritualidad, pues? Saca la espiritualidad y pone la realidad y Señor, voy a usar el poder que me has dado. Lo voy a hacer como para Dios, no para nosotros. Todo lo que haga. Todo. Es hermoso hacerlo para Dios. Dios tiene recompensa para lo obediente. Yo sé que Dios ve a cuánta gente sirve en esta tierra así. Y tal vez no sea conocido a nivel mundial en las redes sociales, pero es un excelente servidor de Dios. Agrada a Dios. Porque si Dios quiere a alguien que usarlo a nivel mundial, lo levanta. Entonces, mientras no te lleve Dios sirve en tu casa, sirve en tu colonia, a tus hermanos. Sírvete tú con las cosas del Señor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Hay más.
Ya vamos a seguir el otro jueves. Amén. ¿Cómo Dios quiere que le sirvas? Sírvele en tu reino inconmovible, en tu estado de obediencia, libre, feliz, en amor. Padre, gracias te damos. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.